¿Ya vieron? Es de estudio. El tema de hoy es la gramática. ¿Por qué es importante la gramática? Porque la gramática es el conjunto de reglas y principios que tenemos nosotros los hablantes para desarrollar nuestro idioma. En muchos casos, cada idioma tiene su propia gramática. Por ejemplo, en español, nosotros no podemos decir, es que yo y Kiara salimos a comer un pastel. No se puede, porque siempre que decimos, el burro por delante, no, por ¿verdad? delante. Nosotros que decimos, Kiara y yo salimos a comer pastel. En inglés no, en inglés es muy usual que se mencione primero la persona y después el acompañante. Entonces, cada idioma tiene su propia gramática. Además, la gramática es importante porque nos ayuda en el campo de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia la lengua en todos sus aspectos, ya sea desde su formación, su desarrollo, su desempeño, cómo se manifiesta en cada una de las comunidades, en los hablantes. ¿Se han dado cuenta que nosotros, a pesar de que hablamos el idioma español en general, cada país tiene su forma particular de hablarlo? Yo tengo, con la pandemia, mi hijo mira mucho youtuber y últimamente empezó con esa de, es que esa wea no se compone. ¿Y qué es esa wea, Leo? Yo no sé qué me estás hablando. Ay, mami, es que es como decir esa cosa. ¿Y por qué no decís esa cosa, Leo? ¿Por qué me decís esa wea? Si eso ni se usa aquí, Leo. Bien brava. Ay, mami, tú no estás en el rollo, me dice. Chica, Leo. Es un dolor. Pero para eso nos sirve. Para que tengamos una mejor comunicación. Aquí en la pantalla... ¿Ves? No los puedo callar, no sé dónde fregados está el botón para callarlos a todos. Así que hagan silencio. Después nos estamos chalaqueando, si quieren. Ok. Aquí dice que hay 4 niveles de la lengua. Está el fonético fonológico, que ese es cómo nosotros lo hablamos y cómo nosotros lo escuchamos. Está el nivel sintáctico morfológico, que es cómo se escriben las palabras. ¿Cuál es la forma correcta de colocar las palabras en una oración? Por ejemplo, nosotros usualmente tenemos artículo o pronombre, sujeto, verbo, predicado y el resto de la oración. Eso se refiere al sintáctico morfológico. Y a cómo nacen las palabras. Por ejemplo, de una misma palabra podemos sacar varias palabras. Por ejemplo, pan. Tenemos pan, panadería, panadero, panito, panote, panucho, super pan, que es la venta de pasteles, ¿va? Hay bastantes, de una misma palabra pueden salir bastantes palabras. Está el nivel léxico semántico, que es el origen o el significado de cada palabra. Por ejemplo, tenemos palabras homógrafas, homófonas y estas palabras, acuérdense que hay una palabra puede tener diferentes significados. ¿Cómo? Una palabra puede escribirse de la misma forma, por ejemplo, la palabra banco, que puede ser banco como el lugar donde guardamos el dinero, o un banco para sentarnos. Entonces, en una misma palabra se puede escribir igual, pero pueden tener diferentes significados. Y está el nivel pragmático. El nivel pragmático se refiere al uso que se le da a cierta palabra en la comunidad. Por ejemplo, lo que les explicaba de mi hijo, ¿verdad? Que últimamente que mira muchos videos de youtubers, resulta con palabras que nosotros no utilizamos, pero la generación de ahorita, que son los que están en la pandemia, ahí van a ver, van a resultar con un nuevo vocabulario de todo esto y van a nacer una infinidad de palabras debido a que ellos ya miran más cosas del extranjero. La etimología de gramática viene del latín y tiene un vocablo griego, dice. Significa arte o técnica de la letra. Los griegos antiguos creían que el arte de las letras abarcaba la ortografía, la sintaxis, la interpretación de textos, la crítica literaria, y esto se refiere a que tenían la filología, la gramática y la retórica. Filología es el estudio de la palabra desde el punto de vista
del tiempo, o sea, sincrónicamente y diacrónicamente. Y la gramática a cómo el orden o la norma de colocar las palabras o las letras. Y la retórica. La retórica es el arte de hablar. Usualmente la retórica es la que utilizan los pastores de iglesia, los candidatos a puestos políticos, las personas que dan conferencias de motivación o personas que dan conferencias en sí, ¿verdad? La retórica es el arte de hablar. Por eso los griegos lo utilizaban, creían que la retórica era muy importante. Acuérdense que los griegos eran de la percepción que el pueblo era el que tenía el poder. Entonces del pueblo salían los que eran políticos, los que eran reyes, los que estaban en el arte de la guerra. Entonces tenían que hablar bien para poder ganarse al pueblo. Los principales tipos de gramática que tenemos es la normativa, que es la que generalmente utilizamos nosotros. Lo malo de la gramática normativa es la que se utiliza, por ejemplo, la Real Academia Española. Pero acuérdense que en España no se habla el mismo español o el castellano que utilizamos nosotros. Entonces, en ciertos aspectos, hay ciertas cosas de la gramática española, de la hispana, de la que es de España, que no aplica a nuestra gramática. Hace algunos años escuché que las palabras chute, chuco, taliste, todas esas palabras SH, no podían ser agregados al diccionario de la Real Academia Española, porque su utilización solo eran aquí en Guatemala. Por eso la gramática normativa no es la más excepcional para regir un idioma. Tenemos la gramática descriptiva, que esa sí se rige para nosotros porque se da dependiendo del contexto y de la comunidad hablante. Inclusive nosotros tenemos diferentes formas de hablar. No habla igual una persona que vive en Occidente a una persona que vive en Oriente, ¿verdad? La forma de hablar de la persona de Oriente es totalmente distinta, aunque hablamos el mismo idioma, que es el español. Está la gramática tradicional, que es la que se acerca más al origen de las palabras desde el punto de vista de Grecia y Roma. Acuérdense que mucho de nuestro idioma nace del latín o del griego. Muchas palabras que nosotros tenemos nacen de ahí vienen las lenguas romances. Tenemos la gramática funcional. Esta gramática es un poquito más técnica y se da más que todo para el estudio de las reglas que tienen que ver con el uso o la práctica de una lengua. Tenemos la gramática generativa, que es cómo el hablante puede aprender dependiendo del entorno en donde está. Y por último tenemos la gramática formal. Esa es la que se da a ustedes que son de Baco, es la lingüística computacional. La gramática en sí está en todo, porque es una base y está arraigada al lenguaje como tal. Y acuérdense que las computadoras también tienen su forma de lenguaje, su lenguaje, o sea, hay un lenguaje computacional que es el que sirve para crear programas. Por eso es que son importantes. ¿Quién me está escribiendo? Ay, el Samuel. Samuel, deja de estar molestando. Miren ustedes que esto ya me ocurrió. Ahora, en el área que tenemos de la gramática está la oración. La oración es ese conjunto de palabras que dan una idea y puede ser tan extensa como ustedes quieran o tan pequeña como quieran. Por ejemplo, si yo digo una oración como que la pandemia ha evitado que los estudiantes vayan a estudiar, es una oración. Como la palabra fuego, entre signos de admiración, también es una oración. ¿Por qué? Porque dan una idea concreta en un contexto adecuado. Entonces, la oración es una idea concreta que nosotros queremos expresar, pero en relación al conjunto de palabras. La oración dice, es pragmáticamente, ahora, quiero que entiendan esto, pragmático es la utilización que le demos a una lengua, a un idioma o al uso de algo. Eso es la pragmática, la práctica de utilizar algo. Entonces, en el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea completa, que es lo que le decía, y el proceso posee autonomía e independencia. ¿A qué se refiere? A que, como puedo necesitar un montón de oraciones para transmitir una idea,
para que la comunicación llegue como debe de ser o la idea, también solo puedo utilizar una simple oración. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que no necesita decir mucho para que se le entienda, porque esa gente sus ideas las tiene bien claras. Entonces, con una misma oración, ellos pueden expresarse. Abajo explica que no es lo mismo oración que enunciado y que proposición. Son sinónimos, pero no son lo mismo, porque el enunciado se refiere a la utilización de la palabra en el contexto. El segundo se refiere a los aspectos lógicos, eso lo van a ver en la universidad. Los aspectos lógicos son que tiene que haber un silogismo, eso se le llama silogismo, en donde tiene que haber un sujeto y un predicado para que se desarrolle la proposición. Si no, pues son falacias, se le dice. Son los que ayudan a estudiar las falacias. Y después tenemos la oración, que es desde el punto de vista semántico. ¿Qué quiere decir? Que es el significado de la idea que nosotros queremos expresar. Aquí hay un ejemplo de oraciones. Miren, yo encontré un ejemplo de oraciones, pero una lista larguísima. Entonces solo puse algunas. Dice, Paola irá de vacaciones a Roma o bien visitará a su familia. Esta es una oración coordinada porque las oraciones coordinadas son las que no importa el orden de los factores, no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Yo puedo escribir, Paola irá de vacaciones, Paola visitará a su familia o bien irá de vacaciones a Roma. No importa si le doy vuelta a la oración, siempre se va a entender lo mismo. En la siguiente oración dice, a Carlos le gusta el fútbol, pero a María solo le gusta el cricket. Son oraciones compuestas porque el pero funciona como conjunción y une a las dos oraciones. Puede ser a Carlos le gusta el fútbol y a María solo le gusta el cricket. Igual es una oración compuesta porque el y es también una conjunción. La siguiente dice, a Carlos le gusta el fútbol. Esa es una oración simple. No necesitamos mayor información. La siguiente es, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo ese hombre en voz alta? Es una oración interrogativa. ¿Por qué es interrogativa? Porque tiene los signos de interrogación. Y escuchad esta noticia, por favor. Es una oración exhortativa. ¿Por qué? Porque está pidiendo o exhortando a que sea escuchada la persona. Después dice el sujeto y el predicado. Toda oración tiene sujeto y predicado y puede ser tácito. ¿Qué quiere decir? Que no implica que tenga un sujeto definido. Simplemente con que yo diga, ellos corrieron o corrió la carrera, ya nosotros, si estamos en el contexto, vamos a entender que una persona, pues, corrió la carrera, si fuera que estuviéramos viendo una carrera de personas, ¿verdad? Aparte es que, mira, no mire carrera de caballos, ¿va? Si miramos una carrera de caballos y digo, él corrió, obviamente es el caballo el que corrió, ¿verdad? Entonces, dice que la oración está formada por un sujeto y un predicado. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de la que se dice algo. O sea, es la persona, animal o cosa de la que se habla. Y el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresa lo que se dice el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el predicado es la acción que realiza el sujeto. Eso no cambia. La palabra o el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo. El núcleo es ese eje central del que se está hablando. Dice, el jugador está lesionado. ¿Quién sería ahí el núcleo? Jugador, nada más. Y el sujeto sería el jugador. El predicado sería está lesionado. La otra es ella cocinó el bizcocho. No necesitan ni siquiera el nombre. Con que utilicen el pronombre, que es ella, ya se entiende que es una mujer la que está cocinando. En el predicado es el verbo. Eso no va a cambiar. En el predicado siempre va a ser el verbo el que va a funcionar como núcleo. Y después tenemos diferentes tipos de sujeto. Aquí explica que el sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Hay un ejemplo. El tren llega a la estación. Está haciendo una acción. Pero en la siguiente dice la pared es blanca. No hay una acción, pero se está refiriendo a la pared, se está hablando de la pared. En la siguiente, el predicado. Describe la acción que realiza el sujeto. En el ejemplo dice, el tren llega a la estación. O sea que el predicado sería llega a la estación. Tiene el verbo llegar, que
funciona como acción. Y en la siguiente dice, la pared es blanca. No hay una acción, pero el verbo es del verbo ser. Es una clasificación del verbo ser. Quiere decir que se dice algo de esa pared. Ojo, no confundamos el predicado con un adjetivo calificativo, por favor. Porque aparte es que dijera la pared blanca está desmoronándose. Ese ya sería un adjetivo. Aquí se está diciendo la pared es blanca. El es ya define un verbo. O sea, que ya se define como predicado. Aquí hay otra serie de ejemplos. Como les dije al principio, yo voy a grabar la clase y la voy a subir a mi canal de YouTube. Por favor, le dan clic a la campanita y se suscriben para que puedan seguir teniendo información. Ya me volví youtuber. Wow. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se llama su canal de YouTube para suscribirnos y toda la cosa? Se llama... es el mismo del correo, misebruiz@gmail.com. Pasa el link. Esa es. Evelyn Blogs GT. Ay, Dios, qué bueno fuera. No. Ay, se los voy a colocar ahí en el Classroom para que ustedes lo busquen y puedan buscar los videos. Yo he subido varios videos para que vean. ¿Ya vieron? Necesito seguidores ustedes, así me empieza a pagar YouTube. ¿Quiénes la sigan? Solo su familia. ¿Cómo? David. ¿Qué cosa? ¿Quiénes la bueno, sigan? Solo su familia. No, tengo bastantes del colegio. Como yo subí un video para el Día de la Madre, subí un video para el Día del Libro. Cuando sentí tenía, ¿qué? 25 suscriptores, pero de poquito voy empezando. Vale. No es vanidad, solo es para que aprendan, no es vanidad. Después va a sacar partner. Bueno, entonces, apaguen el micrófono por ahí, porfa. No. Entonces, esto lo vamos a subir, lo voy a subir yo a la página de YouTube y ustedes, las gallinas, apaguen eso. Lo voy a subir a la página de YouTube y van a poder ver los diferentes ejemplos. Habla también del predicado, ya dijimos que el predicado es la acción y cómo el predicado tiene su función en la oración. Aquí habla del predicado nominal. Algo que quiero que entiendan que nominal solo tiene 3 verbos, que es ser, estar y parecer. Son los únicos 3 verbos que aparecen en nominal. O sea que ustedes miran como la oración, la pared es blanca, el predicado de esa oración es nominal, porque es una conjugación del verbo ser. Y está el predicado verbal, que es con el resto de verbos que son los que describen la acción. Y es el final por hoy. Nos veremos pronto. Entonces,